Hoy en día la transformación digital está de moda y nos obliga a nosotros desde el área de compliance a revisar ese modelo, a revisar esa transformación digital de la que tanto se habla. Invito a hacer transformación digital, pero siempre de la mano de compliance. El profesional de compliance debe ser una persona que debe comprender la normativa, pero a su vez debe ser capaz de comprender las oportunidades que trae la digitalización. ¿Cómo te sueñas un modelo de compliance o tu trabajo en el próximo año? O sea, ¿qué piensas tú que debería tener un equipo de compliance para romperla y ser ese motor de transformación digital? Presupuesto. Sí, todos, de acuerdo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Pirani sobre gestión de riesgos. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Ella es Giniva Santamaría. Giniva es la vicepresidenta de Compliance en Unibank en Panamá. Giniva es una abogada con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, especializada en cumplimiento, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Ha liderado equipos y diseñado políticas clave para fortalecer la transparencia, la ética y la cultura de cumplimiento en la banca. Ginio hace parte de la transformación digital de la banca, siendo esta misión uno de los mayores retos laborales. Por eso hablaremos en el episodio de hoy con ella sobre cómo el compliance es un motor para la transformación digital de la banca. Bienvenida, Ginny, a este episodio del podcast. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. Hola a todos. Es un placer para mí participar con ustedes en este podcast. Como bien ha mencionado Alejandro, en este momento trabajo en Unibank como vicepresidente de cumplimiento y es para mí un placer compartir con ustedes la información o el contenido que vamos a compartir el día de hoy. Genial, genial. Ginny, entonces empecemos la conversación preguntándote, desde tu rol, ¿cuál ha sido la transformación más significativa que has visto en la función de compliance y cómo ha evolucionado tu percepción dentro de la alta dirección? Compliance tiene una particularidad que nosotros tenemos siempre evoluciones, cambios normativos que nos llevan a revisar nuestros procesos. Y una de las transformaciones claves, al menos a la trayectoria que yo he tenido, ha sido el sistema de monitoreo de transacciones, que normalmente es un proceso reactivo con mucha alta carga operativa. Hoy en día es una oportunidad para usar motores con reglas dinámicas y analíticas de datos que permite identificar riesgos, esto acompañado de herramientas, sistemas, proveedores que nos permiten hacer esta dinámica, cambiar la forma de hacer el due diligence integrando estas validaciones digitales que se pueden hacer o integrar en nuestros sistemas y a la vez utilizar bases externas, lo cual permite a la alta dirección ver a compliance no solo como una área de control, sino como una palanca para hacer más eficiente y segura una operación o transacción. Ok. O sea que lo que entiendo es que en este momento la tecnología te está ayudando a ti en tu rol de vicepresidente de compliance y a tu equipo a ser más eficientes o más efectivos en ese monitoreo transaccional, por ejemplo. Totalmente. En lugar de hacer reglas planas, reglas lineales, es importante poder meter o analizar información ahorita con la inteligencia artificial, poder decir, este es el tipo de cliente que quiero que me traigas, el comportamiento, la calibración es muy importante, pero apoyado con la inteligencia artificial, permite de alguna forma que nosotros podamos analizar data realmente importante y no llenarnos de un alto número de falsos positivos, que es lo que normalmente pasa en la gestión del monitoreo de transacciones. Ya. Ginny, y en tu experiencia, ¿cómo convertiste el compliance en un aliado para la transformación digital de la institución? Hoy en día la transformación digital está de moda y nos obliga a nosotros desde el área de compliance a revisar ese modelo, a revisar esa transformación digital de la que tanto se habla y de alguna forma
buscar la manera de integrar la tecnología, la inteligencia artificial y nuestras funciones, que son funciones muy metódicas, son funciones muy de mucha lectura, de mucho análisis, y utilizando el apoyo digital definitivamente nos va a permitir agilizar ese análisis, nos trae ya información relevante y nosotros vamos a optimizar nuestros tiempos en esa revisión. Ya, y Giniva, en ese proceso de transformación digital, muchos bancos están en esa transición a un 100% servicio digital. Dentro de ese afán, ¿cuál suele ser el error más costoso y qué podemos aprender de ese error? Eh, Subestimar el riesgo de fraude digital. Lo que nosotros tomamos como una ventaja, el utilizar la era digital, la transformación digital, la optimización de procesos a través de esta nueva forma de hacer negocios y el acelerar sin reforzar esos controles puede salir muy caro. Entonces aquí yo sí invito a hacer transformación digital, pero siempre de la mano de compliance, que nosotros de alguna forma tenemos que igual acompañarlos en ese proceso para evitar errores normativos. Giniva, y bueno, entendiendo que la digitalización va más allá de la tecnología, ¿qué estrategias usaste para integrar la cultura de cumplimiento con la nueva cultura digital del banco? Primero, es importante las capacitaciones. Capacitaciones las que nos pide la normativa, es importante hacer capacitaciones de reforzamiento continuo, es importante tener interacción con la organización y hablar de un lenguaje de negocio, de un lenguaje donde las contrapartes puedan comprender las situaciones reales y así conectar. Aquí es importante hacerle ver al resto de la organización que cumplimiento es una unidad útil y no solamente algo de temer. Nosotros los debemos acompañar en ese proceso. Ya. Giniva, y en el screening de clientes que mencionabas ahora, ¿cuál es el mayor desafío que has enfrentado con la adopción de tecnologías digitales y cómo lo resolviste para seguir cumpliendo las regulaciones? Vamos a decir que las herramientas en general, todas las que usamos en el departamento de cumplimiento, es importante siempre revisar, precisar ese umbral, em, esa calibración, que es uno de los principales desafíos, ya que una herramienta mal calibrada, mal ajustada, va a traer tanto falsos positivos como los falsos negativos y no sería una optimización del proceso. Es importante ganar agilidad, ganar confianza, pero no ciegamente en la tecnología. Nosotros al menos resolvimos este enfoque, la parametrización de la configuración del motor de screening, incorporamos fuentes de datos más actualizadas, nos apoyamos en herramientas confiables y sobre todo nosotros hemos eh, mantenido la interacción o la validación humana en los casos muy sensibles. Creo que esto permite un balance entre la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo también, sin debilitar los controles regulatorios. Ya, Giniva, y entendiendo, bueno, aparte de lo técnico y de la tecnología y de los conocimientos de las herramientas, ¿cuál crees que es una competencia clave que un profesional que trabaje en un equipo de compliance debería tener? Yo opino que este es un entorno muy dinámico, siempre hay innovación, hay cambios regulatorios y de la misma forma va evolucionando la parte tecnológica. El profesional de compliance debe ser una persona que debe comprender la normativa, pero a su vez debe ser capaz de comprender las oportunidades que trae la digitalización, ya que esto permitiría ayudar al negocio a crecer, pero que también se adapte de manera segura a esos cambios regulatorios o normativos que también estamos teniendo. ¿Qué estrategia poco convencional te ha funcionado a ti para fortalecer la relación entre el área de compliance y los equipos de negocio?
Nosotros al menos tratamos de entender el diseño del proceso antes de que ya sea implementado. Es decir, que nosotros participamos no solamente para revisar un documento, también nos sentamos en mesas participativas con los diferentes responsables de ese proceso, de ese canal, acompañar esa estrategia del negocio y no sentarnos solamente a decirles el no, pero sí entender cómo el sí, cumpliendo con la regulación y también permitiendo al negocio hacer su negocio, que es el principal objetivo de la estrategia. Claro, porque en las empresas siempre ven a los de riesgos o los de compliance como el que dice que no a todo. Así es, Y el negocio quiere hacer negocios, quiere tener más clientes o tener nuevos proveedores y al final pareciera que compliance o riesgos es el que no los deja y más que un habilitador los ve como casi que un freno o un lastre. Eh, así es. ¿Qué te ha servido entonces un tip que le puedas compartir a la audiencia en tu experiencia? ¿Tú crees que tu equipo es el equipo lastre o cómo tu equipo sí ha habilitado al negocio a que haga más negocios? Nosotros, yo siempre opino que tenemos que estar abiertos a los cambios. Si nos quedamos en la vieja escuela, van a haber más no que sí o que soluciones. Es siempre importante valorar lo que se quiere hacer sin decir un no anticipado. Es importante entender, comprender lo que se quiere hacer, tratar de buscar la solución. Es muy probable que habrá ocasiones en que se diga no de esta forma, pero puedes hacerlo hacia esta forma. Asegurarnos siempre que lo que se haga sea en cumplimiento y en cumplimiento de las regulaciones y obviamente lo que sea mejor para la organización. Y hoy en día el equipo, la verdad es que sí está abierto a los cambios y creo que ese es un punto importante, porque si nos quedamos pensando en cómo es o cómo era el compliance de hace unos 10 años atrás, no estamos hablando de la misma información. ¿Cuál es el próximo gran riesgo invisible que el área de compliance tendrá que enfrentar y para el que pocas empresas se están preparando hoy? Fíjate que en muchos congresos nos hablan de la inteligencia artificial. Y si bien yo lo veo como un aliado en nuestra gestión, también es importante tener en cuenta ese riesgo invisible que se trata sobre la manipulación de datos con inteligencia artificial. A veces no comprendemos los riesgos legales o éticos que esto implica, pero es importante que nos sumerjamos a entender y anticiparnos desde ya a esa gobernanza de datos que puedan generarse por la inteligencia artificial y ser responsable de lo que implica utilizar este tipo de herramientas también. El equipo de compliance en Unibank, por ejemplo, bueno, no sé si puedes compartir esta información. ¿Ustedes llevan matrices de riesgos o las matrices de riesgos las lleva el equipo de riesgos? Es una tarea compartida. El equipo de riesgo nos apoya con la elaboración de estas matrices. Ujú. Nosotros definitivamente trabajamos en conjunto para poder documentar específicamente los riesgos AML o de cumplimiento que puedan generarse en la organización. No es una tarea únicamente mía, es una tarea compartida con el equipo de riesgo. Ya. Claro, porque muchos profesionales se enfocan en los riesgos conocidos. En tu opinión, ¿cuál es la principal ceguera o punto ciego de las áreas de compliance hoy en día? Yo te diría que riesgos hay hasta en la casa. Entonces, es importante que todas las organizaciones tomen en consideración que si bien hay muchos riesgos externos, principalmente los que vengan a través de la tecnología, desde mi punto de vista hay que tener presente que también un mayor riesgo viene desde la organización, es decir, que nacen dentro de la organización cuando se tiene una cultura permisiva, cuando se tiene una cultura de falta de cuestionamiento interno o cuando hay una presión excesiva
por el cumplimiento de resultados y que esto genera un comportamiento de alta exposición de riesgo. Entonces, es importante poder detectar este tipo de comportamientos, actividades que nos puedan anticipar a identificar conductas de riesgo dentro de la organización. Y a veces lo pasamos por alto pensando que la mayor exposición de riesgo la tenemos afuera. Geneva, ¿y qué consejo les darías a la audiencia o a equipos de compliance para empezar a ver esos riesgos invisibles o esos riesgos emergentes? Definitivamente establecer canales de denuncia, activar esa escucha interna, que las personas no tengan miedo en fomentar una cultura en la que nosotros podamos hablar sin ser tomados en cuenta como una advertencia, porque hay personas que cuando hablan piensan que van a haber algún tipo de represalias. Ese escenario es el que no debe ser, porque de alguna forma entonces las personas no se van a atrever a compartir cualquier anomalía que estuvieran viendo dentro de la organización y no necesariamente por empleados o proveedores, sino por los propios clientes. A veces el miedo lo que hace es reprimir y lo que nosotros queremos fomentar es una cultura abierta en donde todos se sientan seguros de que no va a existir ningún tipo de represalias para eh, tener este tipo de comportamiento. Geneva, ¿cómo le llaman ustedes a ese canal en Panamá? ¿Es línea ética o tiene otro nombre? Cada organización le pone un nombre distinto. He Mm, escuchado de líneas éticas, de canal de denuncias, ya. bueno, de hecho algunos lo hacen a través de canales digitales, otros usan teléfonos, correos, pero lo que sí se busca es proteger la identidad de quien está haciendo el reporte. Eso sí es muy importante que se tome en cuenta. ¿Y qué tendencia? Bueno, ya siguiendo la línea de riesgos invisibles, riesgos emergentes, ¿qué tendencia o tecnología emergente crees que tendrá mayor impacto en el compliance en los próximos años? Bueno, y creo que ya sé la respuesta. Sí, la inteligencia artificial. Claro. Yo lo veo siempre como un gran aliado, pero también un generador de riesgos. Tenemos que prepararnos desde muchos ámbitos, el marco ético, la supervisión humana, hay que capacitar a los equipos para poder usarlo como parte de nuestro apoyo de nuestros procesos, pero a la vez que se cumplen con los controles y exista responsabilidad sobre esa información que se está utilizando. Entonces, si tuviéramos que hacer el resumen de por qué entonces crees que el compliance es el motor de la transformación digital de la banca, ¿cómo se lo contamos a la audiencia? Yo lo veo desde el punto de vista evolutivo. Estamos en esta era digital, esta era de transformación digital. Los profesionales de cumplimiento específicamente tenemos que estar a la vanguardia, no solamente dominar la parte normativa, tener la experiencia técnica que se requiere para el puesto, sino también comprender y darle provecho a la tecnología, a las herramientas, poder ver con agilidad, con compromiso, con visión de qué forma nosotros podemos desarrollar internamente, porque no necesariamente el mensaje que quiero transmitir es comprar herramientas, sino que podemos utilizar a nuestros equipos de tecnología, a nuestro equipo de gobierno de datos, a desarrollar herramientas internas que de alguna forma nos van a ayudar a esta transformación. Y no solamente se trata de hacer un proceso, sino que generar confianza de ese proceso y me parece que sería el valor que aporta a compliance en esta nueva forma de hacer la banca. Geneva, ¿y cómo ves el estado de madurez en compliance de Panamá con respecto, no sé, a otros mercados o no o no, o capaz no tienes información de los otros mercados? O, ¿cuál es tu Mm, evaluación del compliance en Panamá en este momento? por supuesto, mira, desde el 2015 nosotros como país hemos trabajado fuertemente para salir de la lista
del GRIS del Gafi. Me parece que Panamá ha hecho un buen trabajo a nivel de sujetos obligados financieros y no financieros para mejorar esa imagen reputacional y financiera a nivel internacional. Desde mi perspectiva, siento que hemos mejorado mucho, hemos fortalecido la forma en que los entes internacionales y reguladores nos veían. Hoy en día contamos con más apoyo y capacitación también por parte de los propios entes reguladores, y esto hace verlos a ellos como aliados estratégicos para con nosotros, los sujetos obligados. Me parece que es una forma en que permite entender la transformación que se está teniendo a nivel de país, y de esta forma sería mantenerlo a largo plazo, mantener que este tipo de controles, permitir hacer el negocio, hacer que Panamá suene mejor ante una imagen internacional, y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, contexto para los oyentes. Panamá fue excluido de la lista gris de la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional en octubre de 2023. O sea, hoy ya no están en esa lista gris. ¿Qué crees que hicieron en Panamá o qué buenas prácticas crees que los llevaron a ser excluidos de esa lista? Principalmente las directrices a nivel de país. Esto permite que todo tipo de negocio, ya sea las bancas, las aseguradoras, las casas de valores, los sujetos obligados no financieros como los abogados, las agencias de auto, las promotoras y todos los que hoy en día están sujetos a supervisión, estamos alineados a una misma normativa, y esto permite cada uno en su tipo de negocio poder establecer ese control, y de alguna forma está el control presente, pero se permite hacer el negocio como debe ser, orientado a ese negocio. ¿Cómo ves la relación de compliance con las áreas de riesgo, por ejemplo? Como área de control, trabajamos muchas cosas juntos. Va a depender cómo está la organización, la estructura de la organización. Habrán tareas separadas, pero siempre vamos a trabajar en conjunto. Cuando se evalúe, por ejemplo, la evaluación de riesgo entidad, a nosotros nos toca trabajar directamente con el equipo de riesgo. Al menos en mi caso, en Univan, el área de riesgo es la encargada de hacer la matriz de riesgo entidad, y definitivamente nosotros tenemos que participar para poder entender esos riesgos inherentes por el propio giro de negocio que nosotros tenemos, y al final evaluar que nuestros controles realmente están diseñados para ese tipo de negocio. Bueno, me imagino que has escuchado todo el escándalo de las últimas sanciones a unos bancos, a unas personas naturales en México, que en este momento es como que los ojos del mundo del lavado de activos están puestos en México, pero tú de pronto recuerdas algún caso en Panamá que nos hubiera enseñado como industria a hacer mejor el compliance en la región. Yo pienso que en este tipo de negocio todos estamos expuestos a una situación como esas. Realmente no tengo ahorita un ejemplo puntual, eh, pero lo que sí recomendaría es que siempre estemos revisando las calibraciones de nuestros sistemas de monitoreo, de nuestros screening, revisar que realmente se estén haciendo las validaciones correctas de nuestros sistemas, validaciones independientes. Esto es fundamental y es necesario. Las evaluaciones independientes que se tienen que hacer, pero debe haber una validación que nuestros sistemas estén funcionando correctamente, y evitar estar envueltos en este tipo de situaciones. Giniva, ¿cómo te sueñas un modelo de compliance o tu trabajo en el próximo año? O sea, ¿qué piensas tú que debería tener un equipo de compliance para romperla y ser ese motor de transformación digital? Presupuesto. Sí, todos, de acuerdo, me sumo. Presupuesto, mira, fuera del presupuesto,
yo lo veo siempre como una oportunidad. Internamente, si nosotros queremos desarrollar algo, vamos a tratar de hacerlo con los recursos que nosotros tenemos. Y creo que aquí lo fundamental es que a nivel organizacional se comprenda las necesidades de la automatización, de la mejora continua de nuestros sistemas. Y en ese sentido, cuando nosotros podamos exponer de qué forma la herramienta, el sistema, lo que nosotros deseamos crear a nivel digital y que esto va a aportar o va a retribuir al negocio de alguna forma, lo importante es vender esa solución. Si no vendemos esa solución, no nos van a tomar en consideración ni van a poder comprender de qué forma eso va a contribuir al negocio. Y no solamente desde la expectativa normativa, sino poder mostrar que haciendo esto de esta forma diferente nos libra de carga operativa. Y ese realmente es mi enfoque, que nos podamos concentrar realmente en lo que nos debemos concentrar en la parte del monitoreo, en el análisis, la detección de operaciones sospechosas y no centrarnos en procesos que realmente nos quitan tiempo porque no se han automatizado, no se han analizado y no se ha buscado una forma mejor de hacerlo, apoyado de la herramienta digital. Claro, claro, entonces pareciera que todo se conecta porque seguramente si el banco o la empresa cualquiera, pues cree que compliance es el que le dice que no, pues no le va a soltar presupuesto para que le diga más veces que no. Así es, Seguramente es como el reto de los que trabajamos en riesgo y compliance es cómo habilitamos al negocio y capaz en la medida que pasemos de ser el que dice que no al habilitarlo con cuidado, porque claro, es trascender el concepto de no te digo que no para que no crezcas, te levanto las alertas para que crezcas bien y que así mañana no es, nos cierren por un escándalo, por una sanción, por una multa. Y capaz ese es el riesgo que todos tenemos, los que trabajamos en riesgos y compliance, de, de posicionarnos mejor dentro de las empresas para que nos presten más presupuesto y ayudar así al es. negocio a crecer. Así es. Y Ese es no el reto. solamente venderlo, ser ese puente que donde las bancas, el negocio se sienta confiada de que, bueno, oye, lo que ella está diciendo, lo que él está diciendo realmente me aporta valor, vamos a apoyar esto porque de alguna forma nos va a quitar esta carga operativa, podemos hacerlo diferente. Eso hay que venderlo. Y no solamente venderlo, sino que creerlo. Tienes que creer en la propia iniciativa, tienes que creer y hacer que los demás crean en que eso va a traer un cambio positivo para la organización. Y eso lo pueden corroborar luego con las auditorías, cuando vean que es satisfactorio el resultado, creo que ahí va a valer la pena todo el esfuerzo que eso pueda generar en un principio. Muchas gracias por esta conversación, Giniva. Algo que te gustaría decir ya para cerrar y despedirnos de los oyentes. Gracias a ustedes primero por la invitación nuevamente, gracias por este espacio. El compliance al menos para mí, es un tema muy importante, interesante. Me gusta porque es dinámico, cambiante, nos reta a pensar más allá de lo que nosotros en nuestros casos reales podemos ver, porque siempre van a haber nuevas tendencias, nuevas tipologías, y aquí lo importante es mantenerse actualizado, utilizar ahora esta transformación tecnológica como una herramienta, un aliado para nuestra gestión. Genial, genial. Gracias, Giniva. Gracias a todos los oyentes de este podcast. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Los esperamos entonces todos, bueno, los miércoles cada 2 semanas publicamos un nuevo episodio en español. Porfa, denle seguir desde la plataforma donde nos escuchen, sea Spotify, Apple Podcast o YouTube. Pónganle la campanita para que sepan cuando hacemos publicaciones nuevas. También déjenos sus comentarios para ver de qué otros temas o de qué otros países les gustaría tener invitados. Si nos quieren sugerir algún invitado específico, los escuchamos a todos. Entonces, otra vez, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien. Chao.